Muy bien, mis hermanos. El día de hoy daremos continuidad al sermón que iniciamos hace ya 15 días, en donde estábamos exponiendo Primera de Timoteo, capítulo 4, y exponíamos desde el versículo 6 hasta el versículo 11. En ese sermón advertí que la unidad de pensamiento se extendía hasta el versículo 16, así que hoy estaremos considerando el estudiar Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 12 hasta el versículo 16. Pero a modo de introducción, quiero que imaginen la siguiente escena. Imagínense, hermanos, que ustedes tienen una aflicción en su salud que requiere que ustedes sean intervenidos médicamente. Es decir, se requiere que a usted le hagan una cirugía. Después de llamar y solicitar citas y de hacerle varios exámenes, finalmente le dicen, bueno, ya tienes fecha para tu operación. Te vamos a operar el día de mañana. Pero adicional a esa información, a usted le envían la hoja de presentación del médico que le va a operar. Así que usted lee que es un médico titulado en medicina y especialista en el área en la que le corresponde a usted la cirugía. Esto creo que le debe a usted dar algo de confianza. Pero resulta que usted es bien curioso y usted empieza a buscar en internet. Y supongamos que en esa búsqueda usted se encuentra con las sábanas de notas universitarias de ese doctor. Y usted se da cuenta que ese doctor pasó todas las materias con el mínimo requerido. Es decir, pasaba con 3. Supongamos que el máximo es 5. Y el mínimo para pasar, pues como decimos nosotros raspando, era 3. Y el doctor todas las materias las ha pasado con 3. Allí usted empieza a sentir cierta desconfianza, cierta inquietud en relación a quién es el que lo va a intervenir. Ustedes se sentirían más tranquilos si ustedes se dieran cuenta que el médico que los va a operar es un médico que no solamente tiene los mínimos requerimientos para tener un diploma, sino que tiene requerimientos que certifican que es un médico excelente. Resulta que usted en su búsqueda también encuentra que 1 de cada 3 pacientes que ha operado se ha muerto. Así que su preocupación se va a agudizar un poco más. ¿Por qué se va a preocupar usted? Bueno, porque es natural que se preocupe. Porque usted cuida de su salud y usted quiere estar lo mejor posible y estar en las manos del mejor médico posible. En eso estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Todos estaremos preocupados si mi médico tiene los mínimos requerimientos para ser médico y aparte no tiene muy buen testimonio en relación a los que se han muerto en el quirófano con él. Así como naturalmente uno se preocuparía por quien va a intervenir el cuerpo, escúchenme, hermanos, la Iglesia de Cristo también debe preocuparse por quienes intervienen su alma, a saber, los pastores. La Iglesia de Cristo, mis hermanos, tiene que, en un sentido, esperar que sus pastores no solo tengan los mínimos requerimientos para llegar a ser pastores, sino que tengan certificados de excelencia que garanticen que este es un buen ministro de Jesucristo, como dice el versículo 6 del capítulo 4. Ahora, recordemos lo siguiente, mis hermanos. En el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo estableció cuáles eran los requerimientos para un ministro. Y recuerden que esa lista de 16 requerimientos era titulada por el requerimiento de la irreprensibilidad. El ministro debe ser irreprensible, y luego explicaba: marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, etcétera, etcétera. Esos podríamos decir que son los mínimos requerimientos de un ministro. Es decir, si un ministro no tiene eso, en lo absoluto puede pensar que va a ser un ministro, o por lo menos un ministro verdadero de la Iglesia de Cristo, porque tengamos en cuenta esto, que dentro de la iglesia también hay fraudulentos ministros ejerciendo una labor para la cual no fueron llamados. Ahora noten esto, en el capítulo 4 que estamos estudiando, Pablo, a la lista de requerimientos que ya estableció en el capítulo 3, ahora está agregando una serie de características de excelencia del ministro. Es decir, el ministro no solo tiene que cumplir con
con los aspectos mínimos de moralidad y aún de intelectualidad teológica, no. Tiene que tener algunos aspectos que demuestren que es excelente en su labor y que es un buen ministro de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho el apóstol Pablo en los primeros 5 versículos del capítulo 4? Este es el contexto, hermanos, para que todos sepan de qué vamos a hablar ahora. En los primeros 5 versículos del capítulo 4, después de que en el capítulo 3 dijo, mira, estos son los requerimientos básicos, luego en el capítulo 4 inicia diciéndole a Timoteo, mira, tú vas a ser un buen ministro de Cristo si tú adviertes a la iglesia contra el peligro real que supone la apostasía. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo en esta carta, Timoteo, enséñale a la iglesia a que se guarde del externalismo, que se guarde de tener una apariencia externa de piedad, que por fuera todo se vea maravilloso, pero que por dentro estén podridos de pecado. Diles que se guarden de esto. Si tú enseñas estas cosas, le dice Pablo a Timoteo, entonces en el versículo 6 le dice, tú serás un buen ministro de Jesucristo. Luego a ese buen ministro le dice, ejercítate en la piedad. ¿Lo recuerdan? La exposición anterior. Ejercítate en la piedad, Timoteo. No te alimentes de basura, nútrete. De hecho allí le exhorta a que se nutra del alimento sano de la palabra de Dios, es decir, que se llene de sana doctrina. Y por último le dice, trabaja diligentemente para el reino de Cristo, esfuérzate en el reino de Cristo, gasta tu vida para Cristo, aún cuando esto te acarríe, como dice el versículo 10, sufrimientos y oprobios. Finalmente, y esta parte es interesantísima, en el versículo 11, noten esto, aquí Pablo le está hablando a Timoteo, pero en el versículo 11, y esta fue la aplicación del sermón de hace 15 días, en el versículo 11 le dice a Timoteo, esto manda y esto enseña. Ahora noten esto, todo lo que Pablo le ha dicho a Timoteo es una instrucción para un pastor de la iglesia. Pero a ese pastor le dice, Timoteo, esto que yo te he dicho para ti, esto manda, ordénalo y enséñalo. ¿A quién tenía que mandar y enseñar estas cosas Timoteo? A la iglesia en la que él pastoreaba, es decir, a la iglesia de Éfeso. En otras palabras, mis hermanos, esto es maravilloso. En otras palabras, lo que el versículo 11 deja claro es que las demandas de excelencia que se han hecho desde los versículos 6 hasta el versículo 11 y que se harán desde el versículo 12 hasta el versículo 16 necesariamente tienen que verse en la vida de un pastor, pero necesariamente también deben verse en la vida de cualquier cristiano que hace parte de la iglesia de Cristo. Estos no son solo los deberes de excelencia que se requieren para un pastor, son los deberes de excelencia que se requieren para cualquier creyente puesto en la tierra. Así que nosotros también debemos estar interesados en entender cuáles son esos deberes o exigencias de excelencia que las Escrituras requieren para este joven pastor y para cualquier pastor sobre el mundo, porque en esencia son un requerimiento para todos y cada uno de nosotros. Ahora, esto que estoy dando es el contexto, mis hermanos. Es el contexto para que entendamos lo que vamos a leer a continuación. Con eso en mente, leamos el versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Dice así la bendita palabra del Señor. Ninguno, le dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En esta porción de las Escrituras que acabamos de leer,
Pablo esencialmente le dice a Timoteo tres cosas esenciales o fundamentales. En primer lugar, Pablo le dice a Timoteo, para los que toman nota, estos son los 3 puntos que vamos a desarrollar. En primer lugar, Pablo le dice a Timoteo que el buen ministro debe ser un ejemplo, escuchen esto, de los creyentes. Más adelante van a notar por qué es importante esto que estoy diciendo. Si toman nota, tomen nota así. Timoteo tenía que ser ejemplo de los creyentes. No cambien esa frase, esas dos conectores, de los creyentes. En segundo lugar, Pablo exhorta a Timoteo al decirle que un ministro nunca termina de prepararse para el ministerio. Es decir, nunca hay un punto en el que el ministro diga, ok, ya lo sé todo, ya estoy preparado. Alguien una vez me dijo, mira, es que de soteriología, yo ya me sé todo lo que de esa materia. Esto nunca se termina de aprender. Y el tercer punto que hay en este texto es una advertencia final que hace Pablo en el versículo 16. Veamos cada una de las partes. Primer punto. El buen ministro debe ser ejemplo de los creyentes. Versículo 12. Dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La expresión espíritu que aquí aparece, hermanos, para que sepan por qué no la voy a desarrollar mucho, es simplemente un conector entre el amor y entre la pureza y entre la fe. Es decir, no se desarrolla a fondo porque es una conexión gramatical que está puesta aquí. El punto aquí es el siguiente. Miren esto. Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Cuando Pablo escribe la primera carta a Timoteo, Pablo estaba bordeando en este momento de su vida los 70 años. Y muchas personas suelen creer que cuando Pablo le escribió a Timoteo, Timoteo tendría por ahí unos 14 o 17 añitos. Y resulta que Timoteo para este momento tendría entre 34 y 39 años. Porque dentro de la cultura griega no se era un mayor hasta que se cumplían los 40 años. Se le seguía considerando joven si tenía 39 y medio. De allí que Pablo le diga, ninguno tenga en poco tu juventud. Y esto posiblemente porque a causa de la edad de Timoteo, algunos le estuvieran menospreciando en torno a la labor que él estaba desempeñando dentro de la iglesia local. Recuerden que Timoteo en el capítulo 1 fue comisionado por Pablo para que él hiciera frente a los falsos maestros que estaban en la iglesia de Éfeso. Es decir, Timoteo no era el único que ejercía gobierno sobre la iglesia. Él llegó y fue dejado allí por Pablo en esta obra local que estaba en plantación en Éfeso, pero allí ya habían individuos generando un gobierno sobre la iglesia, pero eran falsos maestros. Así que seguramente ellos menospreciaban a Timoteo por ser un hombre menor de 40 años. Esta primera expresión, ninguno tenga en poco tu juventud, mis hermanos, es bien diciente y es bien ejemplificante para nosotros, pues nos deja saber que el respeto al hombre, el respeto al individuo, es una clara expresión o es una clara manifestación del respeto que se debe tener al oficio que él desempeña. De allí que generalmente cuando alguien me dice, no, yo estuve viéndome una prédica de Sugel, yo diga, ¿viste una prédica del pastor Sugel Michelén? Oh, sí, también me vi una de MacArthur. Yo suelo decir, ¿viste una prédica del pastor John MacArthur? El respeto al hombre, mis hermanos, es una clara expresión del respeto al oficio que el hombre desempeña. Ahora, inmediatamente después de decir esto, nadie tenga en poco tu juventud, el apóstol agrega, y esto es muy interesante, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo, sé ejemplo en medio de la iglesia. El puritano Thomas Brooks, en relación al ejemplo que los ministros deben dar, dijo en alguna oportunidad, el ejemplo es la retórica más elocuente. En otras palabras, la predicación más poderosa del ministro es su ejemplo, es su estilo de vida. El punto de Pablo aquí, mis hermanos, y escuchen esto que voy a decir, pónganlo en paréntesis y ténganlo en su mente hasta el final del sermón. El punto de Pablo aquí, en un sentido, hay otro, en un sentido,
es comunicarnos que la vida del ministro es su más poderoso sermón. La vida del ministro, mis hermanos, debe respaldar la elocuencia con la que se para en el púlpito a ejercer una labor de predicación. Si desde el púlpito, si desde su propia vida el ministro no puede respaldar con su vida lo que dice en el púlpito, mejor le sería a ese ministro nunca decir nada desde el púlpito hasta que tenga una vida que pueda respaldar la forma en la que habla en el púlpito. Timoteo tenía que ser ejemplo a los creyentes, porque la predicación, mis hermanos, que se respalda con un buen ejemplo, es una predicación que trae mucho bien al cuerpo de Cristo. Lo contrario también es cierto. Cuando hay un hombre infiel al Señor, que se para en el púlpito a pregonar verdades, pero que en su vida no las vive, por lo general, cuando esto termina descubriéndose, este hombre trae mucho dolor a la iglesia que precedía y a las personas cercanas a esa iglesia local. Pablo, cuando le dice a Timoteo, sé ejemplo, Pablo no está hablando de algo que él no supiera o que él no hubiera practicado en su propia vida. Pablo mismo, y ustedes seguro que en su mente, si han hecho lecturas bíblicas del Nuevo Testamento, tendrán presente que en un montón de partes Pablo dice: sean ejemplo de mí, imítenme a mí, actúen como yo, hagan como yo hice. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que él estaba haciendo un ejemplo a los creyentes de lo que es tener una vida piadosa. Por citar solo dos ejemplos de que aquello que Pablo le está pidiendo a Timoteo no es algo que él no esté viviendo tampoco en su experiencia, noten lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 y 6. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 y 6. ¿Estamos allí, hermanos? Queda antes de Segunda de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 6. Dice así la palabra del Señor. Miren lo que dice Pablo. Dice, miren, Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalónica y le dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros, ¿cómo? En palabras solamente. Es decir, no solamente nos paramos a hablarles, dice esto, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Ahora lo que va a hacer es explicar qué es lo que acaba de decir. Dice, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis ¿a qué? A ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. No les hablamos solamente, sino que les mostramos tenacidad y fidelidad a Cristo aún en medio de nuestras persecuciones. Y ustedes aprendieron de nosotros, tomaron ejemplo y llegaron a ser imitadores nuestros en cuanto a la fidelidad a Cristo. Es lo que Pablo está diciendo. Ahora avancen unas hojitas y lean en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 al 9. Para que vean la importancia del ejemplo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 al 9. ¿Estamos allí, hermanos? Amén. Muy bien. Versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis ¿qué? Imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente. Ustedes saben cómo actuamos nosotros, es lo que Pablo está diciendo, versículo 8. Ni comimos de balde del pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Pablo les está diciendo: miren, nosotros trabajamos con diligencia en la predicación de la palabra, pero ninguno podrá decir que nos sustentó económicamente, porque nosotros trabajamos para nuestro propio sostenimiento. Les aclara:
no que como ministros no necesitáramos el sustento, no que no lo mereciéramos por nuestro trabajo, sino que queríamos darle ejemplo a ustedes de esforzarse por amor a la obra de Cristo. Noten la importancia del ejemplo. La expresión griega que aparece aquí en nuestro texto de estudio, en el versículo 12, que se traduce como ejemplo, es la expresión tupos. Y esta palabra significa la norma o el modelo o el molde. Timoteo, mis hermanos, tenía que ser un hombre tan piadoso, pero tan piadoso, que a través de ese estilo de vida piadoso llegara a ganarse el respeto de los que estaban dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Él tenía que ser el tupos, el modelo de vida que los de afuera observaran y dijeran, bueno, ciertamente, aunque no comulgo con el cristianismo, ese hombre vive conforme habla. Y dentro de la iglesia debían decir, ciertamente, este es un hombre de Dios. Timoteo, dice el texto que tenía que ser ejemplo en primer lugar, ¿en qué sentido? En palabra. Lean el texto. Nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Esta expresión palabra no tiene que ver con que sea usted un gran ejemplo de elocuencia teológica, porque eso ya lo ha dicho en los puntos anteriores. Aquí la expresión ser ejemplo en palabra tiene que ver con ser ejemplo en torno a sus conversaciones. En otras palabras, hermanos, el buen ministro debe ser ejemplar en las cosas que habla. El ministro debe evitar tener cualquier clase de conversación que excite la pecaminosidad. Eso no quiere decir que el ministro, por ejemplo, nunca pueda bromear o contar un chiste o reírse de un chiste, siempre y cuando esto no lo vincule a un aspecto que traiga deshonra al nombre de Cristo, que sea irrespetuoso para algún hermano, alguna hermana, que sea ofensivo, que sea morboso o que sea grotesco. El buen ministro debe ser ejemplo de palabra, es decir, de tener conversaciones piadosas. El mismo apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, a la iglesia, no a Timoteo, en Efesios capítulo 4, en el versículo 29, les dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, ocúpese de hablar lo que es piadoso, ocúpese de hablar de cosas espirituales. Cuando un grupo de hermanos se reúne, necesariamente en medio de su reunión deberían sacar espacios para hablar de las cosas del Señor. En segundo lugar, Pablo le dice a Timoteo que él tiene que ser ejemplo de conducta. Y aquí la expresión conducta tiene que ver con que Timoteo tenía que ser un ejemplo de una vida justa. Es decir, Timoteo con su vida, o su vida más bien, tenía que estar moldeada en virtud de sus convicciones. En otras palabras, si un no creyente se encontraba con Timoteo y solamente con observarlo, sin escucharlo hablar, ese no creyente debería haber dicho: para mí que este es cristiano. Es que mírenlo cómo habla, mírenlo cómo actúa. O sea, sus convicciones debían notarse en sus acciones, en su estilo de vida. No necesariamente con sus palabras, sino con su estilo de vida. Piensen en este ejemplo. Piensen en un ministro muy elocuente, muy preparado y muy capacitado, que tiene una empresa. Y en su empresa tiene contratadas a 10 personas, pero les debe el sueldo de los últimos 5 meses a 7 de las 10. Ciertamente, el descrédito y la desconfianza recaería sobre ese individuo, porque no está respaldando su ministerio público con su vida privada. En tercer lugar, antes de decir el tercer lugar, hermanos, recuerden que todas estas expresiones Timoteo tenía que mandarlas y enseñarlas a la iglesia. Es decir, esto no solamente es de la incumbencia de un pastor. Van a ver por qué más adelante. En tercer lugar, Pablo le dice a Timoteo que sea ejemplo de amor.
El amor, mis hermanos, es quizá uno de los conceptos que peor se ha definido en nuestros días. Miren, por amor, la mayoría de personas piensan que es una cosa como medio empalagosa, medio sentimental, y en última instancia conciben el amor como un aspecto de alcahuetería. Yo, por ejemplo, veo mucho esto en la fundación que tenemos. Papás muy empalagosos con sus hijos que están dispuestos a alcahuetearles cualquier tipo de acción basados en el hecho de que yo amo a mi hijo. Pero el amor, mis hermanos, definido a través de las Escrituras, dista mucho de ser un aspecto empalagoso y condescendiente. El amor en términos bíblicos, mis hermanos, se define con una palabra y es el sacrificio. Juan capítulo 15, versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Ven cómo el amor es sacrificial? El amor tiene que ver con estar dispuesto a dar algo por alguien sin esperar que ese alguien haga algo por mí. Amor, por ejemplo, es el que tenemos por nuestros hijos cuando están pequeños y nos tenemos que levantar 79 veces en una noche a cambiarle el pañal, a darle biberón, a mirar por qué está respirando más rápido de lo normal. Uno básicamente no duerme durante 3 meses. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Porque esperamos que Él nos dé algo a cambio? Es porque le amamos. Eso es amor, eso es sacrificial. En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que el buen ministro debe sacrificarse por la novia de Cristo. El buen ministro ama a Cristo, o si no, no sería un buen ministro. Recuerden que una de las características esenciales que ratifican el llamado de un hombre al ministerio es que él ame a Cristo. Pero la segunda característica que ratifica que realmente ha sido llamado es que él ame al rebaño de Cristo. Así que el buen ministro ama a Cristo y naturalmente a su iglesia, y por tanto el buen ministro tendrá que sacrificar su tiempo para el beneficio de la novia de Cristo y para la gloria de Cristo. Un hombre que ha sido llamado al ministerio rápidamente tendrá que enfrentarse con esta realidad. Mira que queríamos invitarte a esta reunión. No puedo. No, mira que está cumpliendo años. No puedo. Ve que estamos en el cumpleaños. No puedo. No, mira que vamos a ir a escalar la montaña. No puedo. ¿Por qué? Porque quiere ocupar su tiempo en sumergir su vida en el estudio y conocimiento de la palabra del Señor. En eso ocupa su vida el ministro. Nada que se interponga en los deberes espirituales de un ministro, el ministro le dará prioridad. Ahora, no estoy diciendo que el ministro deba descuidar a su familia, por ejemplo, esposa e hijos, porque su esposa e hijos hacen parte de sus deberes espirituales, ya que su esposa e hijos son su primer ministerio. Miren lo que dice en relación a este amor, 2 de Tesalonicenses, capítulo 7, versículo 12. Pablo dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, escuchen esto, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Pablo dice: si tuviera que morir por amor a ustedes, iglesia, si esto sirviera de algo, pues yo estaría dispuesto a morir. Y luego agrega: porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando noche y día. Noten la labor del ministro: trabajar de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, versículo 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino de gloria. Ese es el amor de un ministro por la novia de Cristo. Si tuviéramos que entregar la vida, Pablo dice, para beneficio de ustedes, si esto sirviera de algo, pues estaríamos dispuestos a hacerlo.
En cuarto lugar, Pablo le dice a Timoteo que sea ejemplo de fe en medio de su iglesia. Aquí la expresión fe no se refiere a la creencia. No se refiere a la creencia porque estamos hablando de que... Hermanos, aquí por favor. Porque estamos hablando de que le está escribiendo un apóstol a un pastor. O sea que asumimos que los dos son creyentes. Así que no le está diciendo que sea ejemplo de tener fe en Cristo para arrepentimiento y fe y salvación. Aquí el punto de Pablo es que sea ejemplo de fe en un sentido de fidelidad y de devoción a Cristo. Mis hermanos, el buen ministro es el que prende la luz y es el que apaga la luz cuando todo se ha terminado. El buen ministro es el que empieza la pelea y es el último en salir de ella. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Sé ejemplo de tenacidad. Grande daño se le hace a la iglesia cuando un ministro que viene a ser azotado por las dificultades de este mundo caído termina por abandonar su rebaño. En quinto lugar, Pablo le dice a Timoteo que sea ejemplo de pureza. Y aquí la expresión pureza en el original hace referencia a la pureza sexual. Y en su connotación original tiene que ver con la pureza sexual en términos de aquello que se ve y de aquello que no se ve. En otras palabras, el buen ministro debe ser un ejemplo de pureza tanto en sus acciones externas como en sus pensamientos. Recuerden esto. En el capítulo 3, Pablo dice que el ministro debe ser irreprensible y luego dice que debe ser marido de una sola mujer. Eso hace completamente entendible porque aquí vuelve y repite que él debe ser un ejemplo de pureza sexual en medio de la iglesia. Redondeando todos estos puntos, el pastor John MacArthur dice lo siguiente que me parece fascinante. Comenta el pastor John MacArthur: todo el que no es capaz de establecer una norma piadosa de vida respecto a estos aspectos no pertenece y no ha sido llamado al liderazgo de la iglesia. Como la vida del líder establece la norma que otros deben seguir, un líder incompetente inevitablemente baja los estándares de la norma, que es la santidad que debe tener la iglesia de Cristo. En segundo lugar, Pablo le dice a Timoteo que el buen ministro nunca termina de prepararse para el ministerio. Lean conmigo el versículo 13, según primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13 al 15. Dice así: entre tanto que voy, noten el énfasis que voy a hacer en 4 palabras. En tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Luego dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. En lo que Pablo venía a Éfeso a visitar a Timoteo, Timoteo no tenía que perder su tiempo, es lo que está diciéndole Pablo. No pierdas tu tiempo. Timoteo, ocúpate de la lectura. En otras palabras, ocupa tu tiempo en tener un conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras. Timoteo, ocúpate de la exhortación, es decir, ocúpate de traer una tierna aplicación de las Escrituras a la iglesia. Timoteo, ocupa tu tiempo en la enseñanza, es decir, ocupa tu tiempo en crecer en el ejercicio de comunicación de estas verdades que sacas de las Escrituras para la iglesia. Ocúpate en ser un buen maestro de la palabra de Dios, y eso requiere disciplina, estudio, inevitablemente. Esta expresión ocúpate, que aparece aquí en el versículo 13, es presentada en el texto como un presente indicativo activo. Lo que significa, esta expresión gramatical, es algo que debe hacerse de manera permanente, de forma constante. En otras palabras, Timoteo tenía que hacer de estas 3 cosas un estilo de vida. Timoteo tenía que ocuparse de las Escrituras, de la exhortación y de la enseñanza como parte fundamental de su vida. Su estilo de vida era estar sumergido en las Sagradas Escrituras. El estilo de vida del ministro, mis hermanos, se caracteriza por tener Biblia en la mañana, Biblia en la tarde, Biblia en la noche, Biblia en la madrugada, Biblia todo
el tiempo. Un ministro, mis hermanos, que primordialmente ocupa su tiempo en algo que no son las profundidades de las Sagradas Escrituras, naturalmente es un ministro ineficiente que no tiene un sello de excelencia. De allí que Pablo le diga en el texto siguiente: no descuides, Timoteo, el don que hay en ti. Es como si Pablo le dijera a Timoteo: si tú te ejercitas en la lectura piadosa de las Escrituras, si tú te ejercitas en la tierna aplicación de la palabra de Dios a la iglesia, y si tú te ejercitas en una clara exposición del santo consejo de Dios, entonces, Timoteo, tú vas a ser preservado y guardado por el Espíritu Santo para no abandonar el llamado que Cristo un día hizo sobre ti. Por eso le dice: no descuides el don que hay en ti, es decir, no abandones este llamado. Y si ustedes leen la primera y segunda carta de Timoteo completita, ustedes se darán cuenta por qué es importante que Pablo le diga esto a Timoteo. Porque Timoteo, al igual que cualquier pastor piadoso en el mundo, tuvo que enfrentarse con muchas presiones a lo largo de su vida. Por ejemplo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice lo siguiente. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Vayamos allí, hermanos. Esto se escribe 3 años después de que escribe la primera carta. Y noten lo que le dice 3 años después. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, Timoteo, en mis oraciones día y noche, o bueno, noche y día, deseando verte, dice, escuchen esto, al acordarme de ¿qué? De tus lágrimas. Timoteo era un hombre que sufría en el ministerio. Luego le dice: para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Sé que eres un verdadero creyente, es lo que dice, la cual habitó primeramente en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, escuchen, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Timoteo, sé que has sufrido en estos 3 años. Aviva el fuego espiritual que hay en ti. Sufre con gozo las penurias que acompañan al ministerio que se hace en medio de un mundo caído. No te vayas nunca a avergonzar, Timoteo, de Cristo, porque probablemente Pablo intuye que Timoteo estaba fatigado, cansado. Y tampoco te avergüences de mí, que soy ejemplo fiel de Cristo. En la primera carta a Timoteo, Pablo le dice en el capítulo 1, tú tendrás que luchar contra los falsos maestros. Tendrás que batallar durísimo contra estos individuos que han hecho mal a la iglesia. Y aquí en la segunda carta le dice: aviva el don espiritual. Pablo le recuerda a Timoteo que lo que proviene de Dios no es temor, sino es amor, poder y dominio propio, y esto con el propósito de que siga adelante en el ministerio. Hermanos, a lo largo de nuestra vida cristiana, así como en el caso de Timoteo, nosotros vamos a tener que enfrentarnos a muchas presiones. O sea, muchas cosas a lo largo de nuestra vida van a procurar sembrar en el jardín de nuestro corazón desconfianza, desconsuelo, incredulidad. Y así como Pablo le dice a Timoteo, les digo hoy a ustedes, hermanos, iglesia, fortalezcase en el conocimiento de la verdad. No hay otra forma más sabia de fortalecer la fe, sino es a través del conocimiento de la palabra. Las emociones, las experiencias, las percepciones son momentáneas y por lo general se van muy rápido. Pero cuando tenemos una convicción que se genera por causa del conocimiento de la palabra de Dios, estamos dispuestos a vivir y a morir por esas convicciones.
La forma de ejercitar nuestra fe en el Señor es a través de nutrirnos adecuadamente, y nadie se nutre mejor sino es a través de la bendita palabra de Dios. Cuando Timoteo fue llamado al ministerio, ustedes recuerdan la serie de sermones que hicimos de lo que significaba el llamado. Cuando Timoteo fue llamado al ministerio, en él tuvo que haber una confirmación subjetiva, es decir, él tuvo que sentir de parte de Dios que estaba siendo llamado. Pero también se requería de una confirmación externa, que para el caso de Timoteo fueron las profecías que se hicieron respecto a él y la imposición de manos del presbítero. En nuestro caso, la confirmación externa sería la votación en conjunto de la iglesia local. El punto que quiero señalar aquí es lo siguiente: si Timoteo volvía atrás o abandonaba el ministerio, Timoteo estaría negando abiertamente el consenso que confirmaba que él era un ministro. En otras palabras, Timoteo estaría deshonrando de forma increíble a Cristo y a su iglesia. Por eso le dice en el versículo 15: ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y aquí nuevamente Pablo utiliza la expresión ocúpate, pero en esta oportunidad y según el contexto gramatical de la expresión, la palabra ocúpate tiene que ver con que Timoteo tiene que considerar de antemano. Timoteo tiene que planificar. Timoteo tenía que trazar una estrategia que permitiera o procurara la gloria de Cristo y el beneficio de su iglesia. En otras palabras, mis hermanos, lo que quiere comunicarnos el versículo 15 es que cuando un ministro no está parado acá en el púlpito predicando, ese ministro, mis hermanos, está preparando, orando o planificando cosas para el avance del reino de Cristo y para el beneficio de su novia, la iglesia. Esto es cierto para cualquier ministro y, varones hermanos, para cualquiera que aspire al ministerio. El tiempo libre lo ocupamos para las cosas del Señor. Y Pablo le dice: permanece en estas cosas. Esto tiene que ver con que Timoteo tenía que estar inmerso, sumergido en estas verdades. Es como si Pablo le dijera a Timoteo: mira, Timoteo, un ministro excelente es aquel que está consumido de amor por su trabajo, ama su trabajo. Es un deleite ir a las Escrituras, es un deleite conocer de la palabra de Dios, es un deleite iniciar una lectura teológica, es un deleite empezar a profundizar en un tema, es un deleite saber de griego, saber de hebreo, saber de arameo, es un deleite conocer el consejo de Dios. Permanece en ellas. De allí también, mis hermanos, que nuestras iglesias bautistas, reformadas, particulares, tengamos la firme convicción de que los ministros no deban participar de una labor bivocacional. ¿Todos entienden el concepto bivocacional? Es decir, que haga dos labores, que sea trabajador de una cosa y trabajador en la iglesia, por decirlo. Nuestra convicción es que el ministro debe permanecer, ocuparse en las cosas de Dios, trabajar tiempo completo, sumergido en las cosas del Señor, estudiar, preparar sermones, dar seminarios, consejerías, visitación. Eso le va a requerir todo el tiempo al ministro y él debe enfocar su vida en esta labor. Y quiera el Señor esto sea también de instrucción para nuestra iglesia local. Esto nos lleva a nuestro tercer punto y último. Pablo finaliza esta unidad de pensamiento haciéndole una advertencia seria a Timoteo en el versículo 16. Le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, es decir, en tener cuidado de ti y de la doctrina. Dice: persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Esta advertencia con la que finaliza el texto, mis hermanos, tiene una característica, y es que no solo es una advertencia, es una conclusión, pero además es un resumen de todo lo que Pablo ha dicho. Porque si ustedes lo piensan bien, mis hermanos, todo lo dicho en el capítulo 3 y en el capítulo 4, todos estos aspectos se pueden resumir en una de estos dos puntos: en tener cuidado de él mismo y en tener cuidado de la doctrina. Todo lo dicho en estos dos capítulos
cabe en una de estas dos categorías, o en el cuidado de sí mismo, es decir, de su ser moral, o en el cuidado de la doctrina, es decir, en lo que cree y en lo que enseña. Podríamos resumir todo lo que Pablo ha dicho en estos dos capítulos de la siguiente forma: un verdadero hombre de Dios debe concentrarse y trabajar con esmero en su santidad personal, pero también en la instrucción pública que hace de las Sagradas Escrituras. Debe preocuparse por ser santo en su hogar, santo en su trabajo, santo en la calle, santo en la iglesia, pero también debe tener una firme preocupación por estar dotado de un sano conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, debe ser un hombre muy estudioso de las Sagradas Escrituras. De allí que, por ejemplo, un ministro no puede el sábado en la tarde decir: ve, no he preparado el sermón, ¿qué será que les digo mañana? Hermanos, eso no existe. El ministro tiene que estudiarse y esforzarse a lo largo de la semana para poder producir un sermón elaborado. Hace poco una hermana estaba en la casa y vio una hojita que yo tenía y se quedó viendo la hoja y le dije: sí, mi hermana, ese es el sermón de este domingo. Y ella miró como: esos rayoncitos. Y le dije: sí, mi hermana, esto que ves escrito ahí me ha tomado muchas horas. Estas son las conclusiones que voy a desarrollar. Ella lo leyó y me dijo: oh sí, oh claro, hay varias citas. Yo le decía: estos son los puntos que quedan después de muchas horas de estudio. Ya después hay que ponerle la carne encima. El texto finaliza diciendo lo siguiente: si tú te ocupas de estas cosas, Timoteo, entonces tú te vas a salvar y salvarás a quienes te oyen. El punto aquí, mis hermanos, solo por aclarar, no es que Timoteo tenga la capacidad inherente de salvarse a sí mismo. Es decir, Timoteo no puede salvarse de la ira de Dios por causa de sí mismo, y mucho menos tiene la capacidad para salvar a alguien más. El punto de Pablo aquí con salvarse a sí mismo y a los demás tiene que ver con su contexto, y es que viene hablando del conocimiento de la palabra de Dios y la exposición de la palabra de Dios. En otras palabras, si Timoteo se ocupaba de las Escrituras y predicaba fielmente las Escrituras, se salvaría en el sentido en el que a través de un relacionamiento íntimo con la palabra de Dios, él vendría arrepentimiento y fe delante del Señor, pero también aquellos que escuchaban la predicación del Evangelio iban a responder, si el Señor lo quería, a esas demandas del Evangelio con fe, y entonces ellos también serían salvos. La fuente de la salvación, mis hermanos, nunca es un ministro. Nunca es un ministro. Quien salva no es el que se para al frente, por más elocuente que sea. Es más, por más piadoso y más santo que sea, él nunca va a poder salvar a nadie. Porque el único camino de salvación es Cristo, mis hermanos. Pero ciertamente, si el instrumento es fiel, ese instrumento ordinario llevará al pueblo escogido de Cristo rendido ante sus pies a través de la predicación de la palabra. De allí, mis hermanos, que produzca aflicción, frustración y dolor en nuestro corazón saber que un día como hoy el púlpito se ha llenado de un montón de individuos que se han parado a contar sus experiencias personales, sus vivencias, su interpretación de la película de Mario Bros y no sé qué más con tonterías, haciendo que las personas que los oyen conozcan más de la vida del pastor que de Cristo. Esto es dolorosísimo, mis hermanos. La conclusión entonces parece obvia. ¿Hacia qué apuntaban todos estos requerimientos para los ministros? ¿Hacia qué apuntaban todas estas exigencias de excelencia hechas desde el capítulo 3 y en el capítulo 4? Pues no apuntaban a una cosa diferente, sino que a través de un ministerio fiel y temeroso, hombres y mujeres vendrían en arrepentimiento y fe delante del Señor. ¿Por qué Pablo ha establecido todas estas exigencias para el ministro? Porque Pablo sabe que la forma que Dios ha establecido para salvar a hombres y mujeres es la predicación del bendito evangelio, y por esa razón es tan importante que haya hombres fieles predicándolo, porque esta es la forma en la que Dios salva a su pueblo: predicar fielmente su palabra.
El llamado más grande, mis hermanos, que tiene la iglesia es proclamar a Cristo entre los hombres. La razón por la que todos nosotros estamos aquí hoy todavía vivos, por la que respiramos, por la que nos levantamos esta mañana, es porque el nombre de Cristo tiene que ser anunciado por su iglesia. Si ya no existiese esa necesidad, ¿saben lo que eso significaría? Que el último de sus escogidos ha sido añadido a su remanente, y por tanto entonces ya no habría necesidad de predicación, y entonces sería el juicio final. Pero en tanto eso ocurra, la razón de nuestra existencia es proclamar a Cristo para salvación de pecadores arrepentidos. Esa es nuestra razón de ser. Y es probable que usted esté escuchando este sermón y usted diga, bueno, pastor, la verdad es que yo soy ese pecador que necesita arrepentirse. Yo soy ese pecador que necesita perdón de parte del Señor. Si ese es el caso de alguno acá, yo le animo a que no pierda más su tiempo. Miren, ninguno de nosotros sabe, ninguno de los que está aquí, si este será el último sermón que vamos a escuchar. Nadie sabe si hoy será la última vez que escucharemos a alguien diciéndonos, ven en arrepentimiento y fe delante del Señor. Y tú puedes sentirte joven con 19 años, con 12, 11, 10 años, o como mi caso con 34, digo, todavía estoy hecho un muchacho. Podemos sentirnos muy jóvenes o muy vigorosos a pesar de tener ya varios años encima. Pero lo cierto es que nadie sabe cuánto viviremos y ninguno sabe si hay más tiempo para el arrepentimiento. Así que si tú no has puesto tu confianza en Cristo, como aquel que observa un edificio en llamas y ve a alguien dentro y le grita, sal corriendo porque el edificio se va a caer sobre ti, así quiero decirte hoy, sal corriendo de tu vida de pecado y ven en arrepentimiento y fe delante del Señor. Ven en arrepentimiento y fe delante del Señor. Rinde tu vida delante del Señor y no pierdas más tiempo, porque tú no sabes si hay más tiempo para ti. Y quiero finalizar el sermón dando una breve y tierna aplicación para mis hermanos en la fe, aquellos que ya han puesto su confianza en el Señor. El versículo 12, vayan todos allí, hermanos. Versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Qué dice allí? Sino sé ejemplo, ¿qué? De los creyentes. Noten esto, hermanos. No dice sé ejemplo a los creyentes. De los creyentes. Al inicio del sermón decía que en un sentido Timoteo tenía que ser ejemplo a la iglesia, pues porque él es el pastor y se espera que el pastor sea irreprensible en su conducta y en todo, ¿verdad? Pero el texto no dice sé ejemplo a los creyentes, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿Saben lo que significa esto? Que la forma o los requerimientos de excelencia que se están haciendo a Timoteo era la forma en la que debe verse un verdadero creyente. ¿Sí me voy a entender? Pablo le dice, sé ejemplo de los creyentes. En otras palabras, esto que te estoy pidiendo que hagas es como debe verse un verdadero creyente. Cualquier persona de afuera, incrédulo que te vea, Timoteo, debe decir, oh, es que así son los que creen en Cristo. No, así son los pastores, no. Deben concluir, así son los que creen en Cristo. Timoteo era ejemplo de los creyentes. Así es como debe ser cualquier cristiano sobre la tierra. Todos nosotros debemos caracterizarnos por todos los aspectos que aquí han sido listados. Por ejemplo, nosotros debemos ser ejemplo ante nuestros hermanos y ante el mundo incrédulo de palabra. Todos nosotros debemos ser ejemplo de palabra. Es decir, todos nosotros debemos ser ejemplos de piadosas conversaciones. Hermanos, todo creyente debe cuidar la forma en la que habla.
Todo creyente, mis hermanos, debe dar testimonio del temor del Señor que tiene, no solamente en medio de la iglesia, cuando saluda y estrecha la mano, oh pastor, ¿cómo estás? Oh hermano, hermana, ¿cómo estás? No, eso también debe ocurrir fuera de la iglesia. El ejemplo de palabra debe ser algo que caracterice la vida de cada uno de nosotros. Pregunto, hermanos, no me contesten a mí, contéstense a ustedes delante del Señor. ¿Sus conversaciones son un ejemplo? ¿Delante del Señor son un ejemplo sus conversaciones? ¿O sus conversaciones están plagadas de impiedades, de malas palabras, de murmuraciones, de chismes, de groserías, de blasfemias? Hermanos, noten que esto no solamente es importante y no solamente es un requerimiento para los ministros. Timoteo tenía que ser ejemplo de los creyentes, es decir, así debe ser cualquier creyente. Ejemplo de piedad en sus conversaciones. Pero no solo eso, los creyentes debemos ser ejemplos en la iglesia y en el mundo de buena conducta. Es decir, debemos tener un estilo de vida justo y honesto. El trato hacia los creyentes que demos debe ser amoroso, justo, respetuoso, pero también así con los que no son creyentes. Esta semana hablaba con una hermana sobre el servicio al cliente en ciertos lugares y ella me decía, mi esposo suele exigir servicio al cliente, y yo le decía, mira que yo también. Y yo después quedé pensativo en eso y dije, mientras estudiaba este sermón, y dije, que el Señor me guarde de no ser ejemplo de conducta aún en una exigencia legítima. Pregunto, hermanos, ¿es así como suena nuestro estilo de vida? ¿Somos ejemplo de conducta en torno a nuestra honestidad? ¿En torno a la forma en la que adquirimos nuestro recurso para nuestro sostenimiento? ¿En la forma en la que nos relacionamos con el mundo? Pueden decir, mira, esta es una persona justa, o esta es una persona honesta, o esta es una persona respetuosa. ¿Encaja? Lo voy a preguntar así, ¿encaja tu teología con tu estilo de vida? ¿O hay ciertas discrepancias? El creyente, mis hermanos, debe ser ejemplo de amor, es decir, debemos estar dispuestos a darnos por los demás. Y aquí solemos decir lo siguiente, caer en esta trampa. Oh sí, yo sí me doy por los demás, pero generalmente solemos hacerlo esperando recibir una retribución a cambio. Esposas, hermanas amadas de esta iglesia local, sean ejemplo de amor en sus hogares, con una tierna abnegación y sacrificio hacia sus esposos, hacia el cuidado de sus hijos. Pero varones, sean ejemplo de amor en su hogar, naturalmente incluyéndome. Debemos ser ejemplo de dominio propio, de ternura, de paciencia con nuestras esposas. La forma en la que tratamos a nuestra esposa da evidencia de que somos ejemplo de amor, pregunto yo. Recuerden, hermanos, estos requerimientos no son solo para el ministro. Pablo dice, así es como debe verse cualquier creyente en el mundo. Así es como amamos. Así es como nos vemos amando sacrificialmente. Pablo dice, el creyente debe ser un ejemplo de fe, es decir, un ejemplo de fidelidad a Cristo. Un ejemplo de fidelidad que no se condicione por las circunstancias. ¿O acaso eres como las olas, dice Santiago, como las olas del mar que van y vienen? Que somos arrastrados por cualquier viento de doctrina, que somos movidos por cualquier aspecto circunstancial. ¿O somos como aquellos que han construido sobre la roca fuerte, que es Cristo, que aun cuando vengan las olas y choquen contra las puertas de nuestro hogar, nos mantenemos firmes? ¿Tu vida, creyente, refleja esta fidelidad o constantemente estás abandonando el barco? Y por último, Pablo le dice, sé un ejemplo de pureza, le dice a Timoteo. Y ahora, en esta aplicación yo digo, iglesia, nosotros debemos ser un ejemplo de pureza. Y esto tiene una aplicación tanto para las hermanas como para los hermanos. Pero aquí quiero finalizar remitiendo estas palabras específicamente a los varones que formamos esta iglesia local.
Hermanos, varones, debemos ser ejemplo de pureza. No, pastor, yo nunca le he sido infiel a mi esposa. Sí, bendito Dios por ello. Pero ese ejemplo de pureza inicia aún desde nuestros pensamientos. El Señor Jesús, interiorizando la ley moral de Dios a los hombres, dice que cualquiera que haya codiciado a una mujer en su corazón, él ya ha adulterado. Varones, tengamos cuidado de lo que vemos, de la forma en la que hablamos, incluso de la manera en la que nos comunicamos con cualquier mujer que no sea nuestra esposa. Y si después de escuchar todas estas cosas, no solamente en cuanto a la pureza, sino en cuanto a la fe, el amor, la conducta, la palabra, si después de escuchar esto tú dices, oh, pastor, de verdad que me siento redarguido de pecado, gloria a Dios por ello. No, mira, me siento incómodo por lo que has dicho. Bendito sea el Señor por ello. Y si hay algo de lo que debemos arrepentirnos, hagamos de este tiempo de oración que vamos a tener a continuación un momento para rendir nuestras vidas delante del Señor en arrepentimiento. Oremos, hermanos. Amén.